Gracias, señor presidente. Yo saludo a todos los senadores y senadoras, pero también llamo la atención a este Senado, al gobierno nacional, porque la política criminal del país perdió de vista el fin resocializador. Se debe reestructurar los modelos de trabajo, estudio y enseñanza para que la cárcel no sea la universidad del delito. Y esto requiere un revolcón, porque la tarea no es aumentar cupos, sino mejorar las condiciones para que los ciudadanos que infrinjan la ley paguen sus condenas dentro del marco del Estado de Derecho. Y digo esto por lo delicado que está en este momento el sistema carcelario. Y esto lo decía José Manuel Vivanco, senadores. Si alguien quisiera propagar el coronavirus a propósito, encerraría a muchas personas en espacios hacinados e insalubres, con escasa ventilación, acceso esporádico al agua, atención médica deficiente y muy pocas pruebas para detectar infectados. Es decir, diseñaría una cárcel típica latinoamericana o caribeña. En Colombia el hacinamiento en las cárceles asciende, como ya lo dijeron, al 53%. Y se vive en una permanente vulneración de derechos fundamentales que la Corte Constitucional ha declarado estado de cosas inconstitucional. Desde que el COVID-19 fue catalogado como pandemia, personas privadas de la libertad en diferentes cárceles del país, así como sus familiares, han realizado manifestaciones contra la negligencia gubernamental para evitar la expansión de esta enfermedad al interior de los centros. A esto se ha sumado las denuncias sobre el maltrato de los guardianes a los internos. De los 138 centros penitenciarios del país, 129 presentan hacinamiento. Las ciudades con mayor cifra son Santa Marta, Magangué, Valledupar, Cali y Bogotá. Hoy tenemos 114,000 personas privadas de la libertad y el cupo es escasamente para 80,000. O sea que se pueden ustedes imaginar el sobrecupo de personas que hay en el sistema, en las cárceles de nuestro país. Las medidas anunciadas por las autoridades no han disminuido el hacinamiento ni han garantizado la protección a los internos ni a los funcionarios. Al día de ayer, martes 26 de mayo, se reportaban, como ya lo han dicho, 1,063 casos, 18 recuperados, 4 muertos. En Leticia, de 142 de los 178 presos están contagiados con el coronavirus. Y de los 931 contagios confirmados, en la capital de Meta tenemos 878 y son de las personas privadas de la libertad. En una reciente entrevista para el diario El Tiempo, el director de la cárcel de Villavicencio, señor Miguel Ángel Rodríguez, preguntó: ¿cómo puedo garantizar un aislamiento si hay gente durmiendo debajo de las camas y en los baños? Eso muestra la gravedad de la situación que tenemos. El Movimiento Nacional Carcelario ha exigido al Gobierno Nacional la derogación del decreto 546 del 2020, porque este se convierte en una burla a las justas solicitudes de prevención y respeto a la dignidad humana de la población privada de la libertad, donde se desconoce la necesidad de descongestionar los centros penitenciarios y se prioriza el maltrato por encima de la humanidad. Sostiene que lo previsto en el decreto no abarca ni un 2% de la población en condiciones de hacinamiento, así como tampoco tiene en cuenta las personas privadas de la libertad que se encuentran con mayores riesgos de contraer el COVID-19 y morir a causa de esta enfermedad. En similar sentido se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación, así como la Iglesia Católica a través del Secretario Nacional de Pastoral Social y de Caritas Colombia. Pero hasta ahora, según el INPEC, tenemos una suma irrisoria de las personas que han
que han recobrado o están privadas de la libertad o en domiciliarias, como solemos decir. Es muy poco. Y mientras tanto, senadores, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC prioriza la firma de contratos por más de 500 millones de pesos en servicios de abogados, y aunque escasean los elementos biosanitarios en las cárceles, que ustedes lo han mencionado ahí, las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad nos debería de conducir a 3 reflexiones. La primera, el derecho penal en Colombia no está cumpliendo ninguno de los fines de la pena. Segundo, la política criminal actual está planteada bajo el instinto de venganza. La tercera, nos revela que ningún esfuerzo administrativo o judicial es suficiente para superar el actual estado de las cosas inconstitucional, no solo de las más de las 120,000 personas privadas de su libertad, sino también del personal del INPEC. Los problemas estructurales requieren soluciones estructurales, senadores y senadoras, y a los señores del gobierno también. A corto plazo no existe más alternativa que la excarcelación masiva, pero razonable, de gran parte de las personas privadas de la libertad. Sean condenadas o sindicadas, la opción más clara es reducir la prisión preventiva, liberando a quienes estén a la espera de un juicio por delitos no violentos, así como los condenados por esos delitos que están próximos a cumplir su pena, o por los delitos de pobreza que ustedes han hecho referencia. Y mientras siga la actual emergencia, las autoridades deben de considerar la liberación de reclusos con mayor riesgo de sufrir complicaciones. Senadora Griselda Lobo, tiene 1 minuto para que termine. Gracias, señor presidente. Y por último, señor presidente y senadores, por último insistimos al gobierno nacional, a usted, señora ministra, a retomar la figura de gestores de paz del acuerdo de paz que dispuso en el decreto 1175 del 2016 que se posibilite un escenario de excarcelamiento administrativo de los firmantes de la paz. Hay 180 compañeros acreditados por la Oficina del Alto Comisionado y que consideramos se debe incluir y ampliar en un próximo decreto. Gracias, señor presidente.